Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida al módulo número 4 para deportistas. Vamos a estar abordando el tema de los pensamientos y las emociones. ¿Sí? Van a ver que estos, si bien son conceptos diferentes, están interrelacionados en lo que tiene que ver con el rendimiento deportivo. Así que vamos a estar abordando los dos temas y viendo justamente esta interrelación que tienen. Muy bien, vamos entonces a los contenidos de este módulo. Vamos a hablar de la importancia que tienen los pensamientos para el rendimiento deportivo. Vamos a estar abordando un modelo que explica justamente la relación entre pensamientos y emociones que se llama SPEC. Ya más adelante van a ver de qué se trata. Luego las distorsiones, esto es algo muy común, que son los que terminan afectando nuestros pensamientos, y las distorsiones es justamente cómo vamos cambiando esos pensamientos y cómo dejamos que esa distorsión al final la creemos como algo real, y eso es lo que termina también haciendo que nuestros pensamientos influyan de manera negativa tanto en nuestro rendimiento deportivo como en la vida en general, ¿sí? Luego vamos a pasar a las emociones, vamos a explicar qué son y cuáles son las emociones. Y finalmente vamos a abordar la parte más práctica del programa, que es lo que más me gusta, que les voy a dar herramientas para poder regular tanto los pensamientos, las emociones. ¿Sí? Vamos a estar hablando un poquito más también de lo que es cómo utilizar el autodiálogo. En fin, diversas herramientas para que ustedes en sus casas puedan aprender a regular tanto los pensamientos como las emociones. Bueno, vamos a empezar entonces con los pensamientos, ¿sí? Que, como dice la placa, son claves para el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque si descartamos cuestiones físicas o que tengan que ver con la técnica y la táctica, después la fluctuación en el rendimiento va a pertenecer a los pensamientos y las cogniciones que tengamos. Es decir, cómo nosotros vamos a ir evaluando lo que está pasando, tanto externamente, que sería lo que pasa específicamente en el entrenamiento o en la competencia, como internamente, es decir, cómo nosotros vamos gestionando, cómo, más que gestionar, es cómo vamos interpretando, por ejemplo, la ansiedad, o cómo vamos interpretando las emociones que tenemos, o mismo lo que está por pasar, ¿sí? Entonces, por eso es que cómo manejemos los pensamientos va a ser clave para nuestro rendimiento, ¿sí? Entrando más en detalle sobre cómo los pensamientos influyen en nuestro rendimiento, vemos lo que dice en la placa, esto de que lo que nosotros vamos a pensar de nosotros mismos o de nosotras mismas afecta tanto nuestras emociones como conductas como rendimiento, ¿sí? ¿Por qué es eso? Bueno, básicamente por la forma en la que nosotros nos hablamos, ¿sí? Si nuestro autodiálogo, nuestro autohabla, que en realidad son pensamientos, son positivos, nos va a enfocar más en tratar de cumplir objetivos de rendimiento, en tener emociones positivas que acompañen a ese rendimiento, y nos vamos a enfocar en las conductas, es decir, qué es lo que yo tengo que hacer para seguir rindiendo como lo vengo haciendo, ¿sí? Ahora, otra cosa totalmente diferente es si yo me hablo de manera negativa, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo vengo compitiendo y de repente mi autodiálogo negativo apunta a lo estoy haciendo mal, si sigo así voy a perder, si pierdo no voy a poder ir a tal competencia que quiero, o podemos ir hasta un autodiálogo un poco más duro, que es esto de soy un desastre, no puedo competir en este deporte, o soy mala, soy malo, soy esto, soy lo otro. Lo que estamos haciendo estamos generándonos emociones negativas, porque si yo me hablo mal, si yo me digo que soy mala en mi deporte, que lo estoy haciendo mal, obviamente voy a tener o me voy a enojar o me voy a frustrar, o bueno, muchas otras emociones que tenemos todas negativas. Mi conducta no me está acercando a mi rendimiento ideal, porque yo estoy enfocándome en que lo estoy haciendo mal, en que así no voy a poder cumplir mis objetivos, en que así no voy a poder ganar, no voy a poder cumplir mis expectativas y demás. Entonces, en vez de enfocarme en cómo hacerlo, es decir, en cómo rendir, me estoy enfocando en todo lo malo, ¿sí? Entonces mi conducta me está alejando, pues si yo ya
durante una competencia me estoy hablando de manera negativa y pienso que ya no voy a poder cumplir mi objetivo, obviamente mi conducta va a tender a bajar un poco el esfuerzo, ¿sí? Porque ya lo doy por perdido, entonces si no lo puedo lograr, ¿para qué sigo con ese mismo rendimiento? ¿Sí? Entonces vean cómo el autodiálogo, autohabla o los pensamientos que nosotros tengamos van a ir definiendo para qué lado vamos a seguir, ¿sí? O sea, en un punto de inflexión, o incluso también puede pasar antes de empezar a competir. Si yo antes de empezar ya estoy con dudas o estoy pensando en que no lo voy a poder hacer bien, ya estoy enfocándome en lo negativo, me estoy hablando de manera negativa, eso va a generar emociones negativas y eso obviamente me está desenfocando más y va a generar que mis conductas me alejen de mi rendimiento, ¿sí? Entonces, los pensamientos también van a influir sobre la confianza, por lo mismo, si yo me hablo que soy mala en mi deporte, que soy un desastre, que soy esto, que soy lo otro, ¿qué confianza me estoy generando? Ninguna, o en general voy a tender a bajar mi confianza. Acuérdense que la confianza no se construye y la confianza es algo que en general tiende a tener fluctuaciones. Si yo antes de un torneo vengo construyendo una confianza, ¿sí? Estable, de a poco y voy paso a paso, pero antes de competir me tiro abajo, es decir, tengo muchos pensamientos que me van a sacar esa confianza, va a hacer que justamente esto, o sea, el nivel de confianza descienda, ¿sí? Entonces voy a empezar a jugar, digamos, en contra de todo lo que fui construyendo. Para la concentración lo mismo, porque si yo me estoy hablando de manera negativa, mi foco de concentración, en vez de estar puesto en cómo rendir, o puede ser también ante un entrenamiento, cómo hacer tal ejercicio, si yo me hablo mal, mi foco de concentración y atención va a estar puesto en otra cosa, va a estar puesto en que soy una deportista de X forma, digamos, o va a estar puesto más en la emoción negativa o en esto de, bueno, no voy a poder cumplir lo que yo quiero. Entonces mi foco está puesto en un lugar erróneo, ¿sí? En la memoria también, si yo me empiezo a hablar de manera negativa, me olvido de alguna forma de lo que tengo que hacer. Es decir, también es como que yo si tengo presente que para competir tengo que tratar de cumplir no sé, por ejemplo, 3 o 4 puntos que son importantes para mi rendimiento, si yo me empiezo a hablar de manera negativa o a pensar, a tener pensamientos negativos, otra vez, al correr ese foco de concentración, la memoria también queda en un segundo plano y nos vamos olvidando de qué es lo que yo tenía que hacer, ¿sí? Como ya hablamos, también afecta y mucho las emociones. Hablándome negativamente, lo único que genero es que las emociones que tenga vayan más del lado de lo negativo. Más adelante van a encontrar una rueda de las emociones donde están listadas todas las emociones y entonces vamos a ver que si yo me hablo mal, las emociones van a tender a estar del lado negativo. A mi autoestima también, si yo me preparo mucho para una competencia o me preparo en general por medio de los entrenamientos, si yo me hablo mal, lo que tiendo a hacer no solamente es a que desciendan los niveles de confianza, sino también a que mi autoestima se vea golpeada, ¿sí? Porque es como que, bueno, obviamente si yo me hablo mal es como que cualquier persona me diga algo negativo y hasta a veces es peor lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Es más profundo de lo que dicen lo que nos dice el resto, ¿no? Entonces obviamente nuestra autoestima, si nos hablamos mucho, obviamente tiene que ver, no es lo mismo hablarnos o tener un pensamiento negativo a que esto sea constante. Si tenemos un autohabla negativo, un autodiálogo negativo constante, obviamente que va a tener un efecto más grande sobre nuestra autoestima. Y lo mismo con las decisiones y la motivación, ¿sí? Si yo me hablo mal, ¿sí? Lo más probable es que las decisiones tiendan a ser también pensando en lo negativo, ¿sí? Y la motivación, bueno, ni hablar. Si yo me empiezo a hablar mal y ya, por ejemplo, antes de competir pienso que no voy a poder lograr mi objetivo, ¿qué tipo de motivación estoy generando? Ninguna o muy baja. Entonces, ahí es
todo, digamos, parece algo inofensivo, es decir, lo que nos decimos a veces no tenemos muy en claro qué es lo que nos decimos o cómo lo decimos, pero bueno, los pensamientos negativos, y como dije hace un ratito nada más, mientras más constantes sean o mientras más tiempo nos hablemos de manera negativa, obviamente que va a generar, va a influir de manera como más profunda, ¿sí? En todas estas habilidades mentales. Vamos a pasar entonces a este modelo que les comenté al principio cuando hablábamos de los contenidos, que es el modelo SPEC, ¿sí? El nombre tiene que ver con las siglas, ¿sí? Estas siglas es lo que vemos aquí en la placa, es esto de que tenemos primero la situación, después el pensamiento, después la emoción, después la conducta, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, tenemos X situación, cualquiera, ¿sí? Pueden pensar en una puntual o hacerlo más general. Una situación, ¿sí? Ahora, lo que pensemos sobre esa situación va a generar una emoción en nosotros, ¿sí? Y esa emoción va a tener como resultado una conducta. Esa conducta va a venir marcada justamente por esta emoción y por estos pensamientos, ¿sí? Hay un ejemplo que se suele dar al explicar este modelo SPEC, que es, por ejemplo, una persona que siente un ruido de un vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona que interpreta, y ahí es donde tenemos el pensamiento, interpreta que están rompiendo una ventana para entrar a robar en una casa, va a tener una emoción probablemente de miedo o algo relacionado con eso, ¿sí? Su conducta puede ser, por ejemplo, salir corriendo, esconderse, llamar a la policía, etc. Ahora, otra persona ante la misma situación, ¿sí? Que sabe que, digamos que escucha que se rompe un vidrio, por ejemplo, ¿no? Y esa persona sabe que, por decir, en la casa de al lado o el vecino está remodelando su casa y por lo tanto ese día va a estar rompiendo cosas, ¿sí? Rompiendo cosas de la casa. Sabiendo todo esto, interpreta esa situación como mi vecino está remodelando su casa, por lo tanto ese ruido es normal, es decir, no me está pasando nada, no está pasando nada en mi casa, es el vecino que está haciendo sus cosas, ¿no? Entonces ahí fíjense cómo el pensamiento es otro, es decir, yo cuento con una información y pienso que eso es normal porque yo iba a estar escuchando estos ruidos durante todo el día. Entonces probablemente es que mi emoción sea neutral, es decir, no me genere nada. A lo sumo me genere como, no sé, si tengo que concentrarme, me puede llegar a generar algo de molestia porque si voy a estar escuchando esos ruidos no me voy a poder concentrar. Pero mi conducta va a ser otra. Entonces fíjense cómo ante la misma situación, dos personas diferentes, y ahí aplica para todos, ¿no? Pero en esa misma situación, en ese ejemplo que yo les puse, dos personas diferentes, la misma situación, cada una tiene un pensamiento diferente y por lo tanto su emoción y su conducta es totalmente opuesta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la clave acá está en lo que pensamos. Lo que yo interpreto y lo que yo pienso sobre una situación, la situación es la misma probablemente para todos, pero ahora lo que yo pienso me va a dar una emoción diferente y por lo tanto una conducta diferente, ¿sí? Entonces, como dice la placa, esto de los responsables de las reacciones emocionales y conductuales no son los acontecimientos en sí mismos, sino las interpretaciones y creencias que tenemos de los mismos, ¿sí? O sea, lo que pensamos de una situación después va a definir la emoción que tenemos y la conducta que llevamos a cabo en consecuencia a eso, ¿sí? Entonces, este modelo es muy claro justamente para ver eso, para ver dónde, digamos, a partir de la situación, por qué terminamos actuando de alguna forma, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que poner particular atención, a los pensamientos y la emoción es algo que va a venir en consecuencia, ¿sí? Pero este modelo la verdad que está muy bueno siempre para poder analizar eso, ¿no? De qué es la interpretación que estamos dando, qué creencias tenemos, qué pensamos, cómo es nuestro autodiálogo. Y a partir de ahí podemos aprender a cambiar justamente eso, cómo interpretamos una situación,
qué tipo de creencias tenemos, si estas creencias están distorsionadas, no están distorsionadas, cómo es nuestro autodiálogo. Entonces, justamente cortando ahí es donde vamos a poder generar un cambio en nuestra emoción y en nuestra conducta como última instancia. Otro aspecto a tener en cuenta al hablar de los pensamientos tiene que ver con las distorsiones cognitivas. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, tenemos los pensamientos que son creencias que van guiando nuestro accionar, ¿sí? Es decir, si yo pienso que puedo hacer algo, bueno, específicamente en el deporte, entonces mi accionar va a estar enfocado en, bueno, cómo conseguir eso que yo pienso que lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, la distorsión vendría a ser un filtro que tenemos, que obviamente está errado, en el momento de procesar la información, ¿sí? Entonces todos tenemos filtros, digamos, todos tenemos estos filtros erróneos que son las distorsiones cognitivas, obviamente no en cuanto a todos los pensamientos, ¿sí? Pero siempre cada persona va a tener va a tender a pensar de cierta forma de manera distorsionada, ¿sí? Algunos ejemplos de estas distorsiones cognitivas tiene que ver, por ejemplo, uno es la polarización, es pensar en términos de todo o nada. Eso es algo que es muy común, entonces pensamos en, bueno, o consigo esto o no hago nada, ¿sí? Entonces eso es una de las distorsiones más comunes. Después tenemos también el pensamiento catastrófico, y esto pasa mucho, más que nada en situaciones precompetitivas, ¿sí? En donde pensamos que va a pasar algo, justamente, como dice su nombre, va a pasar una catástrofe, va a ser un desastre. Si voy a competir, digamos, todo va a salir mal y eso, ¿sí? Entonces, obviamente que esto es una distorsión, porque además pensemos de que todavía ni competimos y ya estamos pensando en el peor escenario posible, ¿sí? Entonces, esto es una distorsión, ¿está bien? Después tenemos la generalización, que es cuando sacamos una conclusión a partir de pocos hechos. Es decir, una vez me fue mal en X competencia o en lo que sea en alguna parte del entrenamiento, o 2 veces me fue mal y ya pienso en que esto no me va a salir nunca, ¿sí? Esto pasa muchas veces cuando estamos aprendiendo una habilidad nueva o estamos tratando de cambiar una habilidad existente y la probamos pocas veces, digamos, la estamos empezando a probar y ya pensamos en que no nos va a salir, ¿sí? Es decir, bueno, no me va a salir nunca voy a poder aprender a hacer esto, o bueno, esto no es mi fuerte, no lo voy a poder sacar adelante nunca, ¿sí? Entonces estamos sacando una conclusión a partir de algo que pasó pocas veces. Otra de las más comunes y que suele pasar mucho en el deporte es soy de determinada forma. Es esto de etiquetarse. Etiquetarme a mí, etiquetar al resto, etiquetar algo puntual, ¿sí? Soy mala haciendo tal cosa, soy mala dando pases, soy mala pateando penales, soy de esta forma, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a partir un poco de eso también, ¿no? De la experiencia o de cosas que nos salen, ya nos etiquetamos de esa forma. Una cosa es decir, no estoy, no sé, por ejemplo, no me están saliendo los pases, que eso le estamos dando, digamos, lo hacemos de forma momentánea. Si yo digo no me están saliendo los pases, bueno, es ahora. ¿Por qué? Por lo que sea, en los últimos partidos no me están saliendo los pases, ¿sí? Ahora otra cosa es decir soy mala dando pases. Ya ahí le estoy dando un carácter definitivo. Estoy diciendo que soy así y que eso me caracteriza. Cuando en realidad, hablando en términos deportivos, si es una habilidad, siempre se puede mejorar y siempre se puede perfeccionar, ¿sí? Pero al etiquetarnos ya decimos, bueno, soy de esta forma, ¿sí? Y el debería también es una distorsión muy común en deporte, más que nada cuando se acerca a la competencia. Es debería ganar, debería hacer esto bien, cuando en realidad debería partir más, justamente debería, más desde lo que yo quiero. En vez de decir debería ganar esta competencia, lo ideal sería esto de quiero ganar esta competencia, quiero cumplir mis objetivos de resultado, mis objetivos de rendimiento, quiero probar esto, quiero lograr lo otro, ¿sí? Con el debería también tenemos un filtro erróneo porque el debería no deja mucho margen de error. Si yo debo hacer algo, si no lo cumplo, bueno, va a haber una consecuencia. Otra cosa es el quiero. Si yo quiero hacer algo, obviamente que si yo quiero hacer algo y no me sale, bueno,
eso hay que tratar de analizar a ver qué pasó, ¿sí? Pero no tiene el mismo peso, por lo menos a priori, de competir, no tiene el mismo peso el debo hacer algo que el quiero hacer algo, ¿sí? Estas son algunas de las distorsiones cognitivas. Digamos, en el módulo van a ver una lista con muchas más distorsiones para que cada una las pueda leer y ver con cuál se identifica, pero lo importante de las distorsiones es saber que muchas veces nuestros pensamientos tienen ese filtro y por lo tanto lo que nosotros creemos que es así, bueno, está distorsionado. Entonces es importante poder reconocer las distorsiones que tenemos para justamente con ellas tratar de lograr un cambio que va a surgir más que nada del autodiálogo. Si yo siempre pienso en términos, por ejemplo, de todo o nada, la polarización de nunca o siempre, bueno, ahí con mi autodiálogo puedo empezar a cambiar y en vez de que siempre me sale mal, bueno, que tratar de cambiarlo para esto de a veces me sale mal, pero ir cambiando un poco la comunicación que voy teniendo, ¿sí? Pues si yo tengo esa distorsión de que siempre o nunca, si yo sigo hablando en esos términos, no la voy a poder cambiar, ¿sí? Entonces, desde el autodiálogo vamos a ver una forma de poder ir cambiando el discurso, ¿sí? Para ir logrando esto de romper un poco con esas distorsiones, sobre todo las que más nos afectan en nuestro rendimiento, ¿sí? Bueno, acá les voy a dejar y les quiero contar un poco acerca de información que me parece muy valiosa, que sepan, basada en estudios científicos, no es algo que lo digo yo de mi experiencia, ¿sí? Pero lo que sí me pasa desde mi experiencia es que muchas veces cuando trabajo personalmente o individualmente, mejor dicho, con deportistas y abordamos todo el tema de los pensamientos y empezamos a indagar y empezamos a descubrir las distorsiones, empezamos a descubrir esos pensamientos negativos y cómo es el autodiálogo en ciertos momentos clave, muchas veces el deportista se sorprende y hasta a veces se pone mal porque dice, bueno, ¿cómo puede ser que yo esté pensando esto o que me hable de esa forma? Porque obviamente no está bueno descubrir que a veces nuestro autodiálogo es tan negativo que es perjudicial, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de esas cosas, les comento esto y se los muestro, porque esto es algo que que nos pasa a la mayoría, ¿sí? Entonces, es importante saber también de cómo funcionan los pensamientos, no solamente cada uno de ustedes que está del otro lado escuchando, sino cómo funcionan los pensamientos de la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces, estos datos siempre me gusta darlos para que se queden un poco más tranquilos o tranquilas de que suele pasar y que nos pasa a todos y que también se puede entrenar, ¿sí? Es algo que se puede trabajar, se puede cambiar. Entonces, partiendo de la base de que nos pasa a todos y que se puede entrenar, es como que bueno, uno se queda más tranquilo y ya empieza a pensar en cómo puedo hacer para cambiar mi propio autodiálogo, para que mis pensamientos, en vez de ser una contra y en vez de perjudicar mi rendimiento, sea algo que me ayude a poder alcanzar lo que quiero y que acompañe, por lo menos, ¿sí? Bien, vamos con el primero, que habla esto de que el 85% de las preocupaciones que tenemos no se hacen realidad, ¿sí? ¿Esto cómo se nota? Cuando uno piensa en una competencia, ¿sí? Probablemente empieza a pensar en todo lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Bueno, el 85% de las cosas que pensamos después no se hacen realidad. Entonces vean cómo muchas veces desde los pensamientos empezamos a crear escenarios negativos, ¿sí? Porque fíjense que no es todos los escenarios, es más que nada las preocupaciones, es todo lo malo que pienso que va a pasar, ¿sí? Entonces, fíjense que es un porcentaje altísimo, ¿sí? No es que el 20%, es el 85%. Entonces, vean cómo nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros pensamientos, de alguna forma tratando de anticipar algo y tratando como de prepararnos para el futuro, la mayor parte de las cosas que pensamos sobre lo que va a pasar, las preocupaciones que tenemos, después no se terminan haciendo realidad, ¿sí? Entonces, eso es importante para que previo a una competencia, más que nada un partido, cuando nos encontremos pensando en un escenario negativo o preocupándonos, bueno, que tengamos en cuenta que la mayoría de esos pensamientos después no se hacen realidad, ¿sí? Entonces eso es importante para poder ir gestionando esos pensamientos, porque acuérdense
que según lo que estemos pensando, después vamos a tener emociones y vamos a actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces, esto es importante para cuando se encuentren pensando en escenarios negativos, tratar de enfocar los pensamientos en otra cosa o cambiar un poco el discurso que estamos teniendo internamente para decir, bueno, esto que estamos pensando no necesariamente va a ser realidad. Entonces también cambiarlo para pensar cosas positivas que pueden llegar a pasar en una competencia o en un partido, ¿sí? Y el otro estudio habla de esto de que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios. Fíjense que es una barbaridad, es muchísimo, digamos, son muchísimos los pensamientos que tenemos por día y de los cuales 94% son repetitivos. Es decir, de esos 60.000, la mayoría es, digamos, estamos pensándolo constantemente. ¿Sí? Entonces es como que le vamos dando vuelta otra vez al mismo pensamiento y de esos 94% que son repetitivos, el 80% son negativos, ¿sí? Entonces fíjense que cuando se pongan a analizar ustedes en sus casas cuáles son sus pensamientos, cuál es su autodiálogo, van a empezar a encontrar muchos pensamientos negativos, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, que la mayoría de los pensamientos que tenemos por día son negativos, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos que tratar de hacer es de a poquito ir cambiando la tónica de esos pensamientos, ir llevándolos más para pensamientos realistas, para hablarnos de manera positiva, tener en cuenta cuando surgen estos pensamientos negativos, tratar de cambiar el enfoque, ¿sí? Entonces esto es muy común cuando en el día a día probablemente hacemos muchísimas cosas buenas, ¿sí? Pero si hacemos una cosa mala, cuando nos vamos a acostar a la noche, lo que damos vuelta es eso malo que pasó o que hicimos o que no resolvimos bien. Entonces fíjense cómo ahí se cumple lo que descubrió este estudio, que el 80%, o sea, fíjense que de cada 10, 8 pensamientos son negativos y 2 son positivos, ¿sí? Entonces por eso es que es sumamente importante trabajar sobre nuestros pensamientos, identificar cómo nuestras creencias, identificar cómo nosotros vamos interpretando lo que va pasando, identificar nuestro autodiálogo, nuestras distorsiones y a partir de eso empezar a cambiar un poco esta forma, ¿no? Este camino que tenemos de más pensamientos negativos que positivos, ¿sí? Bueno, muy bien. Ya vimos entonces que lo que nosotros pensemos, las creencias que tengamos o cómo interpretemos una situación X va a generar en nosotros una respuesta emocional, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora de las emociones y vamos a ver que estas siempre van a estar presentes en el rendimiento deportivo. Entonces las emociones van a ser reacciones a un evento o algún estímulo y van a reflejar la evaluación que nosotros hacemos de los mismos, ¿sí? Acuérdense que esta evaluación viene dada por los pensamientos, por nuestras creencias, por lo que interpretamos de las situaciones y estos eventos o estímulos pueden ser reales o pueden ser imaginados también. ¿Sí? Muchas veces cuando interpretamos una situación le ponemos también algo de imaginación. A veces es lo que está pasando y a veces vamos interpretando cosas según lo que nos vamos imaginando, ¿sí? Bien, cada emoción va a producir cambios tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Por eso también es importante, por eso siempre estas emociones van a estar presentes en nuestro rendimiento deportivo, porque va a ir generando esos cambios en forma de conductas, como ya veíamos en el modelo SPEC, ¿sí? Y por otro lado, las emociones tienen diferentes orígenes, ¿sí? Por un lado, la evaluación de la competencia, ¿sí? Esto significa un poco esto de, bueno, si veo qué nivel de dificultad veo que puede tener la competencia o el partido que estoy por afrontar, los recursos, es decir, mis propios recursos. Yo antes de competir evalúo esto de a ver si mis recursos son suficientes, no son suficientes, qué pasa con eso que yo vengo entrenando o que tengo para poder, para poner en práctica, para poder ejecutar. La probabilidad de éxito, ¿sí? Esto varía un poco también en relación a lo que es la
la confianza, si me creo o no capaz de lograr mi objetivo. Todo esto obviamente es algo totalmente subjetivo que nosotros vamos poniendo en la balanza antes de una competencia, de un partido y demás, pero bueno, las respuestas, digamos, a todas estas preguntas van a generar una emoción u otra, ¿sí? Después, por otro lado, también la evaluación digamos, de las consecuencias, esto de decir, bueno, de lo que nos imaginamos que pueda llegar a pasar, si eso que nos imaginamos tiene un desenlace negativo o tiene un desenlace positivo, también va a afectar las emociones que yo tenga, y el significado que tiene para mí una competencia, ¿sí? Es decir, no es lo mismo afrontar una competencia que es mi sueño a nivel deportivo a otra que es preparatoria para, o mejor dicho, que uno compite justamente para ver qué nivel tiene, ¿sí? Entonces, la emoción que tengamos y por lo tanto la conducta posterior a esa emoción va a cambiar totalmente, ¿sí? De acuerdo a todas estas, digamos, todo lo que es la interpretación previa, ¿sí? Muy bien, acá tenemos la rueda de las emociones, que esto es lo que les comentaba al principio del módulo, que justamente acá es como justamente una rueda donde están todas las emociones que nosotros podemos sentir, ¿sí? Entonces fíjense que en el centro tenemos las emociones principales, que son ira, disgusto, tristeza, felicidad, sorpresa y miedo, y a partir de esas 6 se van abriendo otras emociones. Entonces fíjense que cuando hablamos de emociones no hablamos de esas 6 específicamente, sino que hablamos de otras muchísimo más específicas, ¿sí? Esta rueda va a estar disponible también en el módulo para que lo puedan, en formato de foto, para que lo puedan descargar, para que lo puedan ver más grande, pero acá es como para que siempre que lo muestro una de las reacciones principales suele ser como wow, son muchísimas emociones y quizás nosotros a veces caemos en decir, bueno, estoy enojado, triste, feliz y sorprendido, por ejemplo, y en realidad son muchísimas más, ¿sí? Entonces esto es para que vean también que lo que nosotros pensemos va a tener un impacto más grande en nuestras emociones porque depende de la situación, depende de nuestras creencias, depende de nuestra interpretación, podemos tener muchísimas emociones, ¿sí? Así que esto es para que lo tengan en cuenta y para que puedan relacionar cada una de estas, no sé si todas, pero muchas las van a poder relacionar con diferentes situaciones que han vivido y que han sentido. Las emociones muchas veces es más lo que uno como las ubica por lo que sintió que más por el pensamiento. A continuación vamos a ver un video de una película famosa de Pixar que justamente habla de todas estas emociones, así que les dejo el video resumen, pero bueno, está bueno porque apunta justamente a que conozcamos nuestras emociones y a ver cómo actúan. Así que los dejo aquí para que lo puedan ver. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, Alegría te hace sonreír y... ¿a quién le importa? ¡A celebrar! Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Pixar. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, tristeza. Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Pixar. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Pixar. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes?
Pues conoce a tus emociones. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios, a su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Pixar. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Pixar. Bien, nuevamente les dejo la placa del modelo SPEC porque previamente cuando la repasamos y cuando la expliqué, mejor dicho, por primera vez, lo vimos más que nada relacionado con los pensamientos, la importancia que tenían los pensamientos, y ahora lo vuelvo a dejar justamente para que evaluemos también un poco esto, ¿no? de la emoción que vamos a tener en base a la rueda que vimos, en base a cómo funcionan las emociones, bueno, también esta parte del modelo SPEC, ¿sí? este aspecto, mejor dicho. Bueno, muy bien, llegamos entonces a la parte práctica. Ya vimos qué son los pensamientos, cómo funcionan, qué son las emociones, cómo funcionan, y seguramente antes de llegar hasta este punto ya fueron pensando algunas cosas justamente sobre sus interpretaciones, su autodiálogo, sus creencias, cómo reaccionan a eso en cuanto a las emociones, pero ahora vamos a pasar específicamente a 3 técnicas puntuales que pueden hacer para ir regulando los pensamientos y por lo tanto la emoción que sentimos ante diferentes situaciones. Bien, la primera de las actividades que tenemos va enfocada, mejor dicho, en el autodiálogo, ¿sí? Es decir, en cómo nos hablamos. Acuérdense que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos por día, ¿sí? Y esos pensamientos los tenemos en forma de autodiálogo, es decir, cómo nosotros nos hablamos a nosotros o a nosotras mismas, ¿sí? Por eso es que es clave trabajar en el autodiálogo que tenemos. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, tomando conciencia en primer lugar de cómo es nuestro autodiálogo, qué me digo, cómo me hablo, ¿sí? Y no solamente, a ver, esto tiene que ser en general, ¿cuál es mi autodiálogo general? Si decimos, bueno, la mayor parte del día me estoy hablando mal, o cuando hago deporte, cuando estoy entrenando me hablo de esta forma, sino ir a cuestiones específicas, ¿sí? ¿Qué me digo cuando las cosas me salen mal? ¿Qué me digo cuando las cosas me salen bien? ¿Qué me digo cuando estoy aprendiendo algo nuevo? ¿Qué me digo cuando estoy cansada? ¿Qué me digo cuando estoy de tal forma? ¿Qué me digo en diferentes momentos? ¿Sí? Cuando tengo que entrenar la parte física, cuando tengo que entrenar la parte técnica. ¿Qué me voy diciendo en diferentes momentos? ¿Sí? ¿Qué me digo, por ejemplo, en la competencia o en un partido? ¿Qué me digo antes del partido? ¿Qué me digo cuando cometo un error? ¿Qué me digo cuando, no sé, cuando tengo alguna pausa en el entretiempo? ¿Qué me voy diciendo en diferentes momentos? ¿Sí? Entonces preguntarnos eso nos va a hacer tomar conciencia de cuál es nuestro autodiálogo, nuestro autohabla y en consecuencia cuáles son nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestras creencias, nuestras interpretaciones, ¿sí? Por eso es fundamental tomar conciencia y una vez que hacemos todo ese trabajo de tomar conciencia, preguntarnos si le hablaríamos así a alguien que queremos, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro filtro para saber si nuestro autodiálogo es positivo, porque si yo respondo que sí, que le hablaría así a una persona que quiero, entonces ese autodiálogo es positivo. Ahora, si yo digo, no, definitivamente así no le hablaría a nadie, bueno, ¿por qué me hablo a mí así? ¿Sí? Entonces eso también es importante para saber qué cosas hay que cambiar y qué cosas estamos bien con respecto a nuestro autodiálogo, ¿sí? El segundo punto es llevar un registro escrito. Esto es anotar los pensamientos que tenemos, ya sean los recurrentes, los nuevos, ir anotando todos estos pensamientos y esta forma de hablarnos. Eso nos va a permitir como tomar más conciencia y poder identificar nuestro autodiálogo en general y específico para diferentes momentos, ¿sí? Luego también es importante encontrar una palabra clave, ¿sí? Encontrar estos gatillos que nos van a permitir cambiar nuestro autodiálogo
Y esto lo podemos hacer a partir de buscar cuando nuestro autodiálogo es positivo, quizás siempre nos decimos o nos hablamos de alguna forma o nos decimos esto de, bueno, seguí así o tranquilidad o buscar como ciertas palabras que son las que digamos, nos hacen seguir por ese camino de hablarnos bien, o muchas veces la palabra clave puede ser una palabra que nosotros nos inventemos, en realidad no es una palabra que inventemos, sino como que buscar una palabra que pensemos que nos puede servir y empezar a aplicarla constantemente para cambiar nuestro autodiálogo. O muchas veces también viene por parte de un entrenador o un compañero, ¿sí? Hay gente que dice, cuando mi entrenador me dice X palabra, me logro calmarme, logro enfocarme, logro algo específico, entonces adoptar esa palabra que viene de afuera, que viene de algo que nos dice otra persona, pero empezar a adoptarla nosotros mismos para que forme parte de nuestro autodiálogo y nuestro autohabla, sobre todo para cambiar el autodiálogo negativo, ¿sí? Y por último, también es súper importante identificar patrones, ¿sí? Y no solamente negativos, sino también positivos, porque una vez que podemos identificar esto de cuando tenemos un patrón de autodiálogo positivo, obviamente lo vamos a intentar repetir la mayor cantidad del tiempo o lo vamos a intentar repetir y trasladar a otras situaciones. Es decir, si yo tengo un autodiálogo positivo antes de un entrenamiento, bueno, podemos tratar de ver e identificar ese patrón que me digo, ¿sí? en esas situaciones, como para tratar de llevarlo a hablarme de la misma forma antes de un partido o antes de competir, ¿sí? Entonces trasladar un poco ese patrón a otras situaciones. Y también es importante identificar los patrones negativos para poder romper antes, ¿sí? O sea, es decir, cuando yo identifico que estoy pensando de manera negativa y que me estoy empezando a hablar de manera negativa, si yo puedo identificar esos patrones, lo puedo intentar romper antes. ¿Cómo? Bueno, con estas palabras claves, con estos gatillos o con la siguiente técnica que vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero mientras podamos identificar esos patrones negativos, el primer paso siempre es identificarlo. Entonces, una vez que yo lo identifico y sé o me estoy dando cuenta que estoy poniendo en marcha ese patrón de autohabla o autodiálogo negativo, lo puedo cortar antes. Otra de las técnicas, esta específicamente para cortar con el autodiálogo negativo o como para, justamente como dice su nombre, parada de pensamientos, para parar pensamientos negativos cuando nos estamos dando cuenta que tenemos un autohabla que nos está alejando de lo que queremos, va a consistir en 5 pasos, ¿sí? El primero va a tener que ser esto de detectar esos pensamientos negativos, sean recurrentes o un pensamiento negativo que irrumpe con algo. Es decir, yo vengo, por ejemplo, en competencia, esto se ve mucho, yo vengo rindiendo bien y de repente por X situación tengo un pensamiento negativo que va a irrumpir con lo que vengo haciendo, ¿sí? Entonces, lo primero va a ser detectar. Cuanto antes podamos detectar ese pensamiento negativo, ya sea recurrente, que corresponde a un patrón o que irrumpe de la nada, por decirlo de alguna forma, vamos a poder poner en marcha esta técnica parada de pensamientos lo antes posible, ¿sí? Esto, obviamente, que tiene que ver con la práctica. Quizás la primera vez que la pongamos en marcha, va a costar un poco esto del momento de la detección, ¿sí? Pero ahora, y esto es más fácil quizás con los pensamientos recurrentes, y yo sé que cuando pasa algo, por ejemplo, esto suele pasar con los errores. Si yo sé que cometo un error y ya tengo un patrón de pensamiento negativo y de autodiálogo negativo, me va a ser más fácil poner en marcha esta técnica, ¿sí? Porque yo ya sé que cometo un error y ya tengo que tratar de enfocarme en cortar esos pensamientos, ¿sí? Ahora, con los pensamientos que irrumpen, que son más espontáneos, es un poco más difícil, pero con la práctica, con ir poniendo en práctica repetitivamente esta técnica, nos va a ser más fácil lograr conseguir el objetivo, que es parar y cortar esos pensamientos, ¿sí? Entonces, como decía, el primer punto tiene que ver con detectar. Si no detectamos, no podemos ponerlo en marcha. Y el segundo punto o el segundo paso es la palabra clave, ¿sí? Puede ser la misma que vimos en la técnica anterior o puede ser otra. Que esta palabra clave, el objetivo que tiene es
cortar, controlar esos pensamientos. Puede ser esto de calma, si yo cometo un error, por ejemplo, y sé que se viene todo un autodiálogo negativo o pensamientos negativos, mi palabra clave, mi palabra para cortar puede ser calma, ¿sí? Si yo me transmito calma, puedo bajar un poco, puede ser stop, el signo, ¿sí? Puede ser esto de, bueno, lo intento de nuevo, va de nuevo, puede ser vamos, ¿sí? Esto se ve mucho también en el tenis, por ejemplo, que el tenista termina una jugada buena o mala y se repite esto de bueno, vamos, o la palabra que cada uno elija, ¿sí? Pero lo ideal es tener una palabra que específicamente apunte a cortar ese pensamiento negativo, ¿sí? Entonces esto tiene que ver un poco con ese paso 3, ¿sí? O sea, el segundo paso es encontrar esa palabra clave y el tercer paso es cortar, es decir, utilizar esa palabra clave para cortar ese pensamiento negativo, ¿está bien? El cuarto paso es cambiar. Si yo detecto el pensamiento negativo o el autodiálogo negativo, encuentro una palabra clave y corto con ese pensamiento, después lo tengo que cambiar, porque si yo no cambio ese foco, si yo no salgo, por decirlo de alguna forma, de ese círculo negativo, voy a tender a volver ahí, porque no me estoy dando una opción, ¿sí? Entonces, si yo puedo utilizar una palabra clave para poder cortar con esos pensamientos, necesito enfocar en algo positivo, ¿sí? Seguimos con el ejemplo del error. Yo cometo un error, detecto que estoy empezando a hablarme mal, utilizo mi palabra clave que sirve para los errores y puedo cortar con ese pensamiento, tengo que cambiar el enfoque. ¿Hacia qué? Bueno, la siguiente jugada, por ejemplo, ¿sí? En deportes que son por jugada, si cometí un error, me enfoco en la siguiente intervención que yo tenga en el partido, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estoy cambiando el enfoque hacia algo positivo o realista. ¿Por qué realista? Porque estoy jugando un partido, entonces me enfoco en la siguiente jugada, ¿sí? Me enfoco en qué puedo hacer después de mi error, me enfoco en seguir adelante, me enfoco en cambiar ese autodiálogo por uno positivo, de decir, bueno, repaso los objetivos de rendimiento que tengo, repaso el objetivo de resultado, repaso qué puedo hacer, ¿sí? Repaso situaciones para poder tomar decisiones, es decir, rompo, corto con ese pensamiento negativo y lo cambio el enfoque hacia algo positivo, que sería como más este autodiálogo de decirme, bueno, ya está, ya pasó el error, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y reforzar la confianza, o hacia algo más realista que es, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo intervenir en el juego, en el partido? De tal forma, bueno, perfecto, me enfoco en eso, me enfoco en algo que pueda hacer, ¿sí? Y el último paso es repetir, es decir, una vez que encontramos, así como antes decíamos, hablábamos un poco de este patrón de autodiálogo, bueno, podemos establecer patrones también con respecto a la parada de pensamiento, ¿sí? Es decir, podemos utilizar esta técnica cada vez que cometemos errores, entonces detectamos que nos podemos empezar a hablar mal, entonces utilizamos una palabra clave que nos sirva siempre para cortar con ese autodiálogo negativo producto del error, cambiamos el foco y repetimos. Cada vez que cometemos un error, repetimos lo mismo, ¿sí? Entonces, eso nos puede servir para, como decía recién, para los errores. Otro podemos utilizar para los momentos en donde no estamos enfocados antes de entrenar. Otro puede ser para cuando pasa algo puntual, ¿sí? Entonces, es como que vamos repitiendo siempre para la misma situación, ¿sí? Y la última técnica que podemos poner en práctica apunta a las distorsiones cognitivas, ¿sí? A estos pensamientos disfuncionales, a estas creencias que tenemos que están que tienen un filtro y que nos generan como una especie de realidad paralela, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta técnica consiste justamente en reestructurar esos pensamientos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué distorsiones tenemos, qué pensamientos son desadaptativos, es decir, qué pensamientos en vez de acercarnos a un objetivo que queremos o a nuestro mejor rendimiento nos alejan de eso, ¿sí? Qué pensamientos nos van a generar malestar, porque muchas de estas distorsiones cognitivas
las creemos así y por lo tanto nos generan emociones negativas, como ya vimos, ¿sí? Entonces, lo primero va a ser esto de identificar qué distorsiones cognitivas tenemos, qué creencias son desadaptativas, qué pensamientos nos generan emociones negativas, ¿sí? Para esto, como ya les dije anteriormente, les voy a dejar una lista con todas las distorsiones cognitivas para que las puedan leer, para que puedan identificar también cómo, digamos, cuáles tiene cada uno y de qué forma. Y una vez que lo puedan identificar, que puedan como ir viendo y decir, yo pienso esto, o en tal situación me pasa de tener tal o cual distorsión cognitiva, ahí van a poder hacer ese trabajo de identificar, ¿sí? Como primer punto, siempre de punto de partida, lograr ver qué tengo y qué no, por decirlo de alguna forma, ¿no? El segundo paso es cuestionar, ¿sí? Que también les voy a dejar una actividad para poder saber cómo cuestionarla, ¿no? Eso ya va a estar en las actividades, pero ¿qué se cuestiona? Bueno, ¿qué tan real es mi pensamiento? ¿Esto es realmente así o es un filtro que yo estoy poniendo? ¿Sí? Otra vez con esto de ¿se lo diría a otra persona? Si yo lo pienso es porque me hablo así. Ahora, ¿eso se lo diría a otra persona, a una persona que quiero o no? ¿Sí? Eso también es una forma de cuestionar qué tan real es mi pensamiento, qué tan así es, ¿sí? Y por otro lado, esto de cuestionar cuánto me afecta, ¿sí? Al poder ver qué consecuencia tiene en mí, qué consecuencia emocional tiene, qué consecuencia tiene en mi accionar, en mi conducta, ahí también me cuestiono de, bueno, a ver, este pensamiento, ¿vale la pena ponerme así por esto que pienso? ¿Es tan real como para ponerme así, como para que genere esto, para que me afecte de esta forma? Entonces, con ese cuestionamiento, lo que vamos a hacer es pasar al paso, valga la redundancia, al paso 3, que es cambiar. Una vez que yo cuestiono y que veo que quizás algunos pensamientos son desadaptativos, algunos pensamientos están distorsionados, ahí lo que podemos hacer es cambiar esos pensamientos. Bueno, vamos a buscar otro tipo de pensamientos o autodiálogo realista, o un pensamiento que sea positivo, un pensamiento que genere emociones positivas, ¿sí? Que genere también que mi conducta sea la que me acerque a un mejor rendimiento. Vamos a buscar pensamientos que sean más adaptativos, ¿sí? Que, como decía en algún momento del módulo, que me acerquen a lo que yo quiero, en vez de alejarme, en vez de generarme, en vez de afectarme y generarme algo negativo, ¿sí? Entonces, la reestructuración cognitiva nos va a permitir eso, ¿sí? Tratar de ver qué es lo que anda mal, por decirlo de alguna forma, cuestionarlo para después poder cambiarlo. Siempre el fin de tanto en identificar el pensamiento negativo como en la parada de pensamientos, cortar con ese pensamiento negativo, o acá identificar las distorsiones, el objetivo final siempre es poder cambiarlo de alguna forma. Bueno, pasamos entonces a las actividades para que ustedes puedan hacer en sus casas a partir de todo lo que venimos hablando, ¿sí? La parte como entre comillas más teórica, que siempre está bueno saber cómo funciona, ¿sí? O sea, si yo quiero cambiar un pensamiento, cambiar una emoción, está bueno saber primero cómo funcionan. Pero además de la parte práctica que hablamos hace un ratito nada más, les dejo entonces actividades para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. La primera actividad que les propongo es un cuadro de pensamientos que apunta más que nada a identificar los pensamientos negativos, ¿sí? También se puede utilizar los positivos, pero siempre lo que más me interesa a mí es saber identificar o saber encontrar los pensamientos negativos, porque porque este tipo de autodiálogo son los que más afectan, ¿sí? Entonces, primero encontrar lo que nos afecta, lo que nos genera un descenso en nuestro rendimiento, en nuestra confianza o en las diferentes habilidades mentales. Siempre está bueno empezar por ahí. Obviamente después poder identificar también los pensamientos positivos va a hacer que tendamos a repetir esos patrones o a buscar ese tipo de autodiálogo, pero siempre está bueno empezar primero por lo negativo para saber dónde cortar antes, ¿sí? Para que no afecte tanto y después pasar a lo positivo, que obviamente que es cuestión de reforzar, ¿sí? Entonces, en este cuadro van a ver que hay 4 columnas.
En el primero hay que poner el momento, ¿sí? Entonces la situación. Este cuadro va muy de la mano con el modelo SPEC, así que los invito a que si les quedó alguna duda o no les quedó claro, vuelvan a lo que es la placa del modelo SPEC, porque justamente las 4 columnas corresponden a los cuatro pasos del modelo SPEC. ¿Sí? El primero va a ser el momento, que es la situación, entonces hay que poner el momento, la situación tal cual pasa, ¿sí? Totalmente objetiva. La segunda columna, los pensamientos. ¿Qué pensamientos tengo yo? Pensamientos, interpretación, creencias, así estén distorsionadas o no, sobre ese momento, sobre esa situación, ¿sí? La tercera columna va a ser la emoción, es decir, cuál es la consecuencia de ese pensamiento, creencia, interpretación que yo hago de la situación. Y la última columna va a ser la conducta. Entonces, con este cuadro que nos va a permitir identificar esos momentos y esos pensamientos, mejor dicho, y emociones negativas, vamos a poder bajar a la práctica ese modelo SPEC, es decir, ver cómo ese modelo se presenta en nuestros pensamientos, se presenta en nuestro caso, se presenta en nuestra práctica, en nuestra vida, en nuestros entrenamientos, en nuestras competencias, ¿sí? Entonces, bajando a la realidad, ahí es donde vamos a poder ver un poco dónde está esa distorsión, dónde está cambiada un poco esa creencia o cuáles son esos pensamientos que son pura interpretación para poder cambiarlos. Así que ese es el cuadro que lo pueden hacer con todos los pensamientos que quieran, pero un poco eso, les recomiendo que vuelvan a la placa del modelo SPEC para tener un poco más en claro dónde está el cambio, ¿no? Dónde está, en qué momento una situación se torna negativa o tiene un impacto emocional o conductual negativo a partir de la interpretación que nosotros hacemos. Y la última actividad tiene que ver entonces con las creencias distorsionadas, con las distorsiones cognitivas, con esta práctica que les propuse, la última de las prácticas, que es la reestructuración cognitiva. Y les voy a dejar entonces 2 archivos. El primero que puntualiza en todas las distorsiones cognitivas, como les decía, para que cada uno o cada una de ustedes pueda ver con cuál se identifica y en qué momento, porque también no es que tenemos una sola distorsión, solemos tener varias y cada una se pone en juego en diferentes momentos. Entonces les voy a dejar una lista de todas las distorsiones como para que el primer paso de la reestructuración, que es el identificar, lo puedan hacer en base a eso, puedan decir, bueno, yo tengo esta en tal situación o en tal otra situación puntual me pasa esta, y de esta forma lo que está bueno es que cada uno lo ponga en cómo lo vive, ¿sí? Porque la polarización, por ejemplo, es todo o nada, es siempre o nunca, y capaz que para algunos es nunca voy a poder hacer tal cosa, o para otros es siempre me va a salir mal esto, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo bastante vago, pero sí que está bueno que con cada una digamos, leyendo esa lista, cada uno de ustedes pueda ver con cuál se identifican, en qué momento y de qué forma. Pueden escribir o pensarlo, no hace falta que lo escriban, eso ya depende de cada uno, pero en qué forma se pone en juego tal o cual distorsión según el momento, ¿sí? Y el segundo archivo son las preguntas que les prometí para poder cambiar, primero cuestionando esas distorsiones, ¿sí? Entonces, que puedan, según cada distorsión en cada momento y de la forma de que cada uno o cada una de ustedes lo ponga en práctica, las preguntas que van a poder utilizar para combatir, para cuestionar, para ver si ese pensamiento es tan así o no, ¿sí? Así que ahí les dejo esos 2 archivos que van a ser la segunda actividad para que puedan llevar a cabo la reestructuración cognitiva.